Pasé por encima de ella tantas veces como fue necesario. Solo me detuve cuando parecía espagueti. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un escalofriante caso que ha cautivado recientemente a las redes sociales estadounidenses. La historia de Wade Wilson, ahora infamemente conocido como el asesino de TikTok. Esta historia de violencia sin sentido y asesinato a sangre fría ha conmocionado al país y ha suscitado serias dudas sobre la glorificación de los delincuentes en las plataformas sociales. Nuestra historia comienza la tarde del 6 de octubre de 2019, en la tranquila ciudad costera de Cape Coral, Florida. Dos amigas y compañeras de trabajo, Christine Melton y Stephanie Saylors, de 35 años, se dirigían a pasar una noche de diversión en bares locales. Poco podían imaginar que esa noche cualquiera se convertiría en una pesadilla que cambiaría para siempre sus vidas y las de quienes las rodeaban. Christine Melton, originaria de Colorado, se había trasladado a Florida con su amiga Stephanie en busca de un nuevo comienzo en el estado del sol. Los que conocían a Christine la describían como un alma amable y gentil, con una especial predilección por los animales, especialmente los gatos. Durante toda su vida, Christine había soñado con tener su propia familia. Aunque ese sueño no se había hecho realidad, canalizó sus instintos maternales para mimar a su sobrino, tratándolo como si fuera su propio hijo. Las mujeres decidieron visitar Dixie Roadhouse, un bar popular conocido por su música en directo y su ambiente relajado. A medida que avanzaba la noche, entablaron conversación con James Shepard, de 42 años, y otro hombre que se presentó simplemente como .R. El grupo pareció congeniar, y cuando el bar empezó a cerrar, decidieron continuar la velada en casa de James. En las primeras horas del 7 de octubre, R, Stephanie y Christine regresaron a la casa de la mujer. Agotados por la fiesta de la noche, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Stephanie salió a hacer unos recados, completamente inconsciente del horror que estaba a punto de desencadenarse en su ausencia. J.R., cuyo verdadero nombre era Wade Wilson, fue el siguiente en despertarse. Por razones que siguen sin estar claras, tomó la brutal decisión de asfixiar a Christine en su cama. Tras cometer este acto atroz, Wilson no huyó inmediatamente. En lugar de ello, se tomó su tiempo para robar en la casa, recogiendo objetos de valor antes de huir en el coche de Christine. Pero el reino del terror de Wilson estaba lejos de terminar. Mientras conducía por las calles de Cape Coral, vio a Diana Álvarez Rus, de 43 años, caminando por la acera. Wilson se detuvo, se acercó a Diana con una sonrisa amistosa y le preguntó cómo llegar a la escuela más cercana. Diana, conocida por su amabilidad, ayudó encantada al desconocido. En un retorcido acto de gratitud, Wilson se ofreció a llevarla. A pesar de su negativa inicial, Diana acabó cediendo a la insistencia de Wilson, una decisión que le costaría la vida trágicamente. Una vez dentro del coche, el comportamiento de Wilson cambió radicalmente. Atacó a Diana, que se defendió ferozmente. En respuesta a su resistencia, Wilson la empujó fuera del vehículo a la calle, pero ahí no acabó el calvario de Diana. En un espeluznante acto de violencia que desafía la comprensión, Wilson atropelló a Diana repetidamente, según su propia y escalofriante confesión, entre 15 y 20 veces. En palabras del propio Wilson, que más tarde transmitió a los investigadores, la atropellé tantas veces como fue necesario. Solo paré cuando parecía un espagueti. Esta declaración, carente de toda emoción o remordimiento, nos permite vislumbrar la inquietante mentalidad del asesino.
Diana Álvarez Rus era algo más que una víctima. Era una madre muy querida de 2 hijos, Brandon Cuellar, de 24 años, y Zane Romeo, de 14 años. Trabajaba como camarera en un establecimiento local, donde sus compañeros la describían como el corazón del bar. Conocida por su puntualidad y fiabilidad, Diana no había faltado ni un solo turno en sus 5 años de empleo. Su antigua compañera de trabajo, Linda Giancola, recordaba la contagiosa risa de Diana, que se oía a kilómetros de distancia. Trágicamente, la vida de Diana se truncó justo cuando todo parecía encajar. Acababa de comprometerse y estaba planeando su boda con su prometido. Su hijo menor, Zane, estaba a pocos días de debutar en la orquesta de la escuela, un momento que Diana me había estado esperando con impaciencia y que nunca llegaría a presenciar. Después de cometer estos brutales asesinatos, la racha violenta de Wilson no había terminado. Intentó agredir a su exnovia, obligándola a subir a su coche. Cuando ella se resistió, empezó a golpearla con saña en la calle. Milagrosamente, logró sobrevivir a este ataque, convirtiéndose en la única superviviente conocida del ataque de Wilson. Tras estos horribles actos, Wilson realizó una serie de llamadas telefónicas a su padre biológico, Steven Tetasic, de 46 años. En un tono carente de emoción, confesó: «He hecho algo de lo que no me puedo retractar. Soy un asesino». Inicialmente incrédulo, Steven pensó que su hijo, conocido por sus cuentos chinos, podría estar exagerando. No fue hasta varias llamadas más tarde cuando empezó a comprender la gravedad de la situación. Steven contó que Wilson no mostró ningún remordimiento cuando describió cómo había asfixiado a Christine Melton mientras dormía. Al hablar del asesinato de Diana Rus, Wilson afirmó fríamente que aún respiraba antes de atropellarla varias veces. Tal vez lo más escalofriante fue que, cuando Steven le preguntó cómo se sentiría si hubiera sido su propia madre, Wilson respondió que él habría hecho lo mismo. Consciente de la gravedad de la situación, Steven tomó la difícil decisión de alertar a las autoridades. Durante una de sus conversaciones telefónicas, puso a Wilson en el altavoz mientras utilizaba otro teléfono para llamar a la policía. Bajo el pretexto de que quería enviar a su hijo a un taxi, Steven preguntó a Wilson por su ubicación, información que fue transmitida a las fuerzas del orden. Wade Wilson fue detenido el 8 de octubre de 2019. Las imágenes de la cámara corporal lo muestran tranquilamente sentado en el automóvil robado de Christine Melton, mientras los oficiales se acercaban. Intentó huir brevemente, pero fue detenido rápidamente y puesto bajo custodia. En los años transcurridos desde su detención, Wilson ha experimentado una sorprendente transformación física. En fotos recientes aparece cubierto de tatuajes, en marcado contraste con su aspecto en el momento de la detención. Algunos especulan con la posibilidad de que este drástico cambio sea una estrategia para obtener protección de las bandas de la prisión, aunque esto sigue sin confirmarse. Resulta inquietante que el caso de Wilson haya ganado adeptos en TikTok, donde algunas personas malintencionadas lo glorifican por su aspecto. Este fenómeno plantea serias dudas sobre la romantización de los delincuentes en las redes sociales y los peligros potenciales de estas tendencias. El 8 de julio de 2024, casi 5 años después de los asesinatos, Wade Wilson fue condenado a muerte por 2 cargos de asesinato en primer grado, allanamiento de morada y robo a gran escala. Durante todo el juicio, permaneció impasible, incluso sonriendo a veces, sin mostrar ningún remordimiento, incluso cuando el hijo de Diana se esforzaba por dar su testimonio. Vale la pena señalar que las sentencias de muerte son raras en Florida.
La última se llevó a cabo en el verano de 2023. La sentencia de Wilson subraya la gravedad de sus crímenes y el impacto que han tenido en la comunidad. El caso del asesino de TikTok es un duro recordatorio de la oscuridad que puede esconderse tras una fachada amistosa y del devastador impacto de la violencia sin sentido en familias y comunidades. También pone de relieve la preocupante tendencia a glorificar la delincuencia en las redes sociales y plantea importantes cuestiones sobre la responsabilidad de estas plataformas y de sus usuarios. Al concluir esta escalofriante historia, nos queda por reflexionar sobre los factores que llevan a individuos como Wade Wilson a cometer actos tan atroces y sobre cómo puede trabajar la sociedad para evitar tragedias de este tipo en el futuro. Las heridas infligidas a las familias de Christine Melton y Diane Álvarez Rus tardarán años en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacen. Gracias por ver este extenso análisis del caso Wade Wilson. Si te ha parecido informativo, dale a me gusta y suscríbete para recibir más contenido en profundidad sobre crímenes reales. Hasta la próxima, manténgase a salvo y vigilante.